Continuación de las preguntas y respuestas al maestro Samael Aún Weor. 141. Yo he visto muchos escritores, últimamente en el campo del esoterismo, y he pensado, si todos esos escritores, ya sea porque son iniciados o porque tienen agudeza en su inteligencia, he pensado si tienen conocimiento acerca de su mensaje. Quisiera saber si estoy acertando en eso. Bueno. Veo que esta pregunta se sale del temario. Se trata de un mensaje superlativo revolucionario. Es obvio que algunos de esos escritores de la actualidad ya conocen nuestro mensaje. Si los leemos cuidadosamente, veremos que tienen ideas de las nuestras. En un futuro seguirá nuestro mensaje, cada vez más y más y más. ¿Entendido? 142. Maestro, quisiera que me explicara en qué consiste la revolución de este mensaje, del mensaje de Acuario que usted nos está entregando. Con el mayor gusto responderé a tu pregunta. Si tú estudias cuidadosamente todos los libros pseudoesotéricos y pseudo-ocultistas de finales del pasado siglo y principios de este siglo, verás que se fundamentan estrictamente en las leyes de la evolución de la naturaleza. Verás que tienen como base la doctrina de la reencarnación, etc. Nosotros hemos ido al fondo. Hemos desmenuzado todas esas antiguas enseñanzas para ver qué es lo que tienen de verdad. Permítasenos disentir de las enseñanzas de fin del siglo pasado y principios del presente siglo. Séanos permitido afirmar en forma enfática que la ley de la evolución no es todo. No negamos que la evolución es un factor básico, pero no es todo. Existe también la ley de la involución. Es lamentable que los pensadores estos ultramodernos no hayan sido todavía capaces de percibir los procesos involutivos en gran escala. Lo grave es que quieren ver evolución en los procesos destructivos y degenerativos. Quieren hacer encajar todo el orden universal dentro del dogma de la evolución. Eso es absurdo. Es urgente comprender, mis caros hermanos, que la evolución y su hermana gemela, la involución, son dos leyes que trabajan en forma coordinada y armoniosa en todo lo creado. Hay evolución en el grano que germina y crece y se desarrolla y se reproduce. Hay involución en la planta que se marchita y decrece hasta convertirse en un montón de leños. Hay evolución en el estado de gestación, en el niño que nace, que se desarrolla. Hay involución en el ser humano que se envejece y al fin muere. Hay evolución en el mundo que surge a la existencia. Hay involución en el mundo que se marchita y se degenera, y por último se convierte en una luna. Así pues, los procesos de la evolución y de la involución constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Pero querer ver únicamente el factor evolutivo en todo conduce al dogmatismo, y el dogmatismo lo conduce a uno al embotellamiento de la mente. Necesitamos, mis caros hermanos, desarrollar la capacidad analítica. Necesitamos comprender a fondo todo lo que se esconde detrás de esas dos leyes de evolución y de involución. Necesitamos conocer los conceptos de contenido de las leyes evolutivas e involutivas del cosmos y de la naturaleza. Es claro que existe una tercera ley. Me refiero a la revolución de la conciencia. Quien quiera meterse por el camino de la autorrealización, tiene que saber que se mete por la senda de la revolución de la conciencia. La evolución no puede conducirnos jamás a la autorrealización íntima del ser. La evolución tiene un límite, más allá del cual sigue la involución. A toda su vida le sucede una bajada. Para autorrealizarnos, necesitamos independizarnos,
liberarnos de esas dos leyes mecánicas de la naturaleza. Necesitamos meternos por la senda de la revolución de la conciencia. Esa es la senda de la cual nos habló el Cristo cuando dijo: angosto es el camino y estrecha la puerta que conduce a la luz, y muy pocos son los que lo hallan. Los tres factores básicos de la revolución de la conciencia son morir, nacer, sacrificarse por la humanidad. Es necesario morir, desintegrar el ego, reducirlo a polvareda cósmica, a ceniza. Necesitamos, mis caros hermanos, nacer. Porque como le dijo Jesús a Nicodemos, hasta que no nazcas de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. También es necesario, mis caros hermanos, sacrificarnos por la humanidad. Eso es amor. Jesús resumió concretamente estos tres factores de la revolución de la conciencia en aquellas palabras que dicen: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es decir, disuelva el yo, el ego, muere en sí mismo. Tome su cruz, es decir, trabaje con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Este es un problema completamente sexual. Ya saben ustedes que la cruz es sexual, el palo vertical es el falo, el horizontal es el steteis femenino, es decir, el útero. En el cruce de ambos se halla la clave de todo poder. Solo mediante el Saha Maituna podemos realmente fabricarnos el traje de bodas del alma para entrar en el reino. Quiero referirme al Magnus Reino, al Regnus Dei, al Magis Regnus. ¿Entendido? Allí no podemos entrar con traje profano. Allí debemos entrar vestidos con el traje de bodas del alma, con el Tosoma Eliacón, del cual hablaran los antiguos alquimistas medievales. Recordad, mis caros hermanos, aquella parábola del Evangelio, por cierto bastante famosa, aquella en que el Señor, después de revisar cuidadosamente el comedor, vio pues en la mesa de bodas a alguien que no estaba vestido con el traje del alma. Ordenó a sus criados diciéndole: atadle y echadle fuera a las tinieblas exteriores, donde solamente se oye el llanto y el crujir de dientes. Ese traje de bodas del alma, mis caros hermanos, no es otra cosa sino los cuerpos solares, ¿entendido? Y estos no se fabrican sino en la forja de los cíclopes, en la fragua encendida de Vulcano. Ahora bien, cada uno debe levantar la antorcha bien en alto para iluminar el camino de otros. Eso es sacrificio por la humanidad. Esa es la imitación del Crestos. ¿Se ha entendido? Nuestra revolución consiste precisamente en apartarnos de los dogmas existentes, de romperlos, de meternos por la senda de la gran rebelión, por la senda de la insurrección mística, por el camino luminoso de Acuario. Eso es todo, mis caros hermanos. 143. Se editó en El Salvador El misterio del áureo florecer. ¿Qué piensa de eso? Es obvio que toda la humanidad deberá estar muy agradecida a nuestros hermanos salvadoreños. Todos han trabajado, todos están cooperando en la gran obra del Padre. Después de este libro saldrá aquel que se titulará Las Tres Montañas. Entonces develaremos el camino. Resulta muy interesante que todas las religiones, escuelas, órdenes, logias, etc., hablan del camino, pero ninguna lo conoce. Y no pueden conocerlo porque jamás ha sido develado. Nunca se ha comunicado. Aunque se cite en distintos textos sagrados, todavía está oculto. Y ahora que se dé las tres montañas, entregaré los mapas del camino, con todos sus pasos y mínimos detalles. Entonces se podrán guiar los hermanos inteligentemente, porque en esos mapas estará completamente indicado el comienzo y el fin, dónde se comienza a hollar la senda y dónde termina la senda. Será un libro que podrá conducirnos desde la vida profana hasta la liberación final.
¿Publicar los mapas del camino? Eso no se ha hecho jamás, y a mí me toca entregar eso. Así se lo prometí a los guardianes del Santo Sepulcro. Después de este libro, que se titulará Las Tres Montañas, vendrá el Libro de Oro. Tal libro tendrá por objeto documentar cabalísticamente, matemáticamente, todas las enseñanzas dadas, tanto en el misterio del áureo florecer como en las tres montañas. Eso es todo, mis caros hermanos. Creo que ustedes me van comprendiendo. 144. Maestro, usted está llegando o está haciendo ahora el trabajo de la segunda montaña. Comprendo que al terminar el trabajo de la segunda montaña, ¿tendrá que continuar con el trabajo de la tercera montaña? Bueno, me está preguntando usted, mi caro hermano, algo sobre lo cual nuestros hermanos del movimiento gnóstico no tienen información. Sin embargo, tendré mucho gusto en responderle, y lo voy a hacer. Existen tres montañas, es obvio, y eso se verá fundamentado en nuestro próximo libro después del misterio del áureo florecer. La primera montaña, es obvio, que es la iniciación. La segunda montaña es la de la resurrección. Y la tercera montaña es la de la ascensión. Desafortunadamente, todas escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudocultista creen que la iniciación es todo. No comprenden lo que es la palabra iniciación. Iniciar es comenzar. Pues en la montaña de la iniciación comenzamos. En esa montaña tenemos que vivir todo el drama del Cristo cósmico, pero tenemos que vivirlo en forma simbólica, convertirnos en el personaje central del drama. En esa montaña tenemos que fabricar los cuerpos solares, es decir, el tosoma heliacón, el traje de bodas del Evangelio bíblico. En esa montaña, mi caro hermano, tenemos que convertirnos en hombres auténticos, en maestros verdaderos. Mas esa montaña no es todo. Más allá de esa montaña está la de la resurrección. En tal montaña trabajamos con las esferas de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La culminación de esa montaña nos lleva hasta la resurrección. Entiendo por resurrección, y así deben entenderlo ustedes, mis caros hermanos, la manifestación de la mónada divina en nosotros, la encarnación de nuestra propia mónada, la encarnación del tercer logos en nosotros. Quien ha llegado a semejantes alturas, quien se ha convertido en maestro resurrecto, queda libre del pecado original, absolutamente despierto, con poderes sobre la vida y sobre la muerte. Mucho más allá de esa segunda montaña, mi caro hermano, está la tercera montaña, la de la ascensión. Quien llega a la cumbre de la tercera montaña se libera del sistema solar, ingresa a los mundos de Paramavara. Son mundos del espacio infinito, mundos totalmente espirituales. Al desencarnar, entonces, tenemos que vivir en esos mundos aguardando la noche profunda del Pralaya, la noche cósmica, para entrar al absoluto, convertidos, eso es claro, en verdaderos dioses. Así pues, son tres montañas, mas, ¿quién sabe en qué montaña estoy? Sí, actualmente estoy recapitulando, estoy sobre la cumbre de la segunda montaña, y eso no lo niego. Digo recapitulando porque en el pasado Mahabambantara, que fue el Mahamambantara de Padma o Loto de Oro, ya pasé por esas tres montañas. Pero en este Mahamambantara, que lo llaman el Mahamambantara del berraco, término completamente sánscrito, pues estoy recapitulando. 145. Maestro, según su ejemplo, yo puedo observar que en una vida podemos nosotros hacer completo el trabajo de las tres montañas. ¿Estoy acertado? Pues eso es claro, mi caro hermano, eso es claro. En una sola reencarnación bien utilizada, podemos realizar todo el trabajo de las tres montañas. Eso sí, hay que trabajar intensamente. Debemos, pues, meternos por la senda de la revolución en marcha, por la senda de la revolución íntima, por la senda
de la insurrección trascendental, trabajar con los tres factores del morir, del nacer y del sacrificio por la humanidad. Si estamos dispuestos a dar hasta la vida por la autorrealización, es claro que lo lograremos. Mi caro hermano, venced, eso es todo, como dice uno de nuestros rituales gnósticos. 146. Maestro, en las obras de Krishnamurti, yo he observado que él, más que todo, dedica su atención a la disertación sobre lo que es el ego, el mí mismo, nuestros defectos psicológicos. ¿Nos podría usted decir por qué él no menciona en ninguno de sus libros, en ninguno de sus mensajes, el camino, la clave para disolver el ego? Mejor dicho, ¿él no cita nada del aspecto sexual? Con mucho gusto voy a responder esta pregunta porque es bastante interesante, mis caros hermanos. Es obvio que Krishnamurti, por ejemplo, ha hecho una bella labor, y eso no lo podemos negar. Empero falta algo, mucho dijéramos. Quiere él únicamente que a base de comprensión se disuelva el ego. Eso no es posible. Alguien podría tener, por ejemplo, el defecto de la ira y comprenderlo profundamente en todos los territorios de la mente, en las 49 regiones del infraconsciente, preconsciente, inconsciente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que por tal motivo haya acabado con la ira. Ella continúa allá adentro. Si se quiere disolver el yo, hay que apelar a un poder que sea superior a la mente. La mente puede cambiar un defecto pasándolo de un lugar a otro, de un departamento a otro del entendimiento, de una zona a otra del subconsciente, rotularlo con distintos nombres, esconderlo de los demás y esconderlo de sí mismo. Pero eso no significa eliminación. Si queremos eliminar, necesitamos, repito, de un poder superior a la mente. Quiero referirme en forma enfática a Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, el fuego flamígero. Es obvio que solamente mediante el ígneo poder del Kundalini podemos eliminar de nosotros cualquier defecto psicológico, pero hay que saber trabajar con las armas de Eros. Durante el Saja Maituna debe uno invocar a su divina madre Kundalini, rogarle que empuñe la lanza, es decir, que utilice el poder eléctrico sexual para desintegrar tal o cual defecto psicológico, para reducir a polvo a cualquiera de esos yoes que personifican nuestros errores de tipo psicológico. ¿Me habéis entendido? Así, poco a poco, trabajamos en la forja de los cíclopes, empuñando la lanza de Longinus, las armas de Vulcano, como dijera la mitología griega. Reduciremos a cenizas a cada uno de esos agregados psíquicos que personifican nuestros defectos. Y conforme esos agregados se van eliminando, conforme se van volviendo polvo, la conciencia se va liberando. Es ostensible que cuando la conciencia se libera, despierta radicalmente. También es muy cierto y de toda verdad que cuando la conciencia llega a despertar totalmente, el problema del desdoblamiento astral concluye. Desde ese instante en adelante podemos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos suprasensibles. Quiero que ustedes comprendan a fondo todo eso, mis caros hermanos, que se preocupen por la disolución del yo, que comprendan la íntima relación existente entre la energía sexual y el proceso de la desintegración del ego. Desintegraremos el ego rápidamente si utilizamos la energía sexual. 147. Maestro, ¿podría decirnos qué porcentaje de conciencia tenemos despierta hasta ahora? Bueno, mi caro hermano, indudablemente, esta pobre humanidad o esta especie de homúnculos racionales tan solo tendrá un 3% de conciencia despierta, y eso me parece que no todos los individuos tienen ese porcentaje. Hay gentes que tan solo tendrán un 1%, otros un 2%. Si la gente tuviera siquiera un 10% de conciencia despierta, ya no habría guerras sobre la faz de la tierra. Empero,
Es claro que conforme vamos desintegrando nuestros defectos, es decir, conforme vamos destruyendo los yoes que personifican nuestros errores psicológicos, la conciencia se va liberando, porque la conciencia está embutida, embotellada entre esos yoes. Y conforme los vamos rompiendo, destruyendo, ella se va libertando. Y así, el porcentaje de conciencia irá aumentando y llegará un momento en que tendremos no un 3%, sino un 4%, un 5%, un 6%, un 10%, etcétera, etcétera, etcétera. Y a medida que el porcentaje de conciencia va aumentando, de conciencia despierta, es obvio que vamos despertando. Conforme la conciencia se va emancipando, repito, vamos despertando. Conforme el porcentaje de conciencia va aumentando, pues vamos despertando. Un individuo con un 100% de conciencia despierta es todo un Mahatma iluminado, un hierofante, un Guruji, un Agnisvata, un Kumara. 148. Maestro, si tuviera la bondad de aclararnos cuál es el verdadero origen del ego. Pues con el mayor gusto voy a contestar esa interesantísima pregunta. No hay duda de que el ego tiene como origen el fuego siniestro del abominable órgano cundartiguador. Ya por los libros estarán ustedes informados que el abominable órgano cundartiguador es la cola de Satanás, la cola de Satán. Ustedes me dirán que, ¿qué tiene eso que ver con lo otro? ¿No? Tienen razón. Todo el mundo es libre de pensar y hacerse preguntas. Pero compréndanme, hay un fuego electrónico solar que está encerrado en el chakra Muladhara, en el centro coxigio. Cuando ese fuego maravilloso sube por la espina dorsal, nos convertimos en dioses, y se llama Kundalini. Pero cuando ese fuego se precipita desde el coxis hacia abajo, se convierte en un apéndice abominable, en nuestro ego, en nuestro yo. Y esa tal cola es el Kundartiguador. Ahora quiero decirte que ese fuego abominable descendiendo no solamente está en el ego, está también en lo que es el fondo vital, el Lingam Sharira de los teósofos, que si se desarrolla precipitándose desde el coxis hacia abajo, repito, forma la cola de Satán. ¿Que esa cola abominable existe en seres humanos? Sí existe, se halla latente en toda la criatura humanoide. Aunque la cola de Satán, es decir, el Kundartiguador, no esté desarrollado en todos. Sin embargo, el fuego siniestro del Kundartiguador sí está latente. Sube desde los órganos creadores, se acumula en la región del plexo, y sucede que lo ideoplástico toma forma en la región del vientre por medio de ese fuego Kundartiguador y el ego surge a la existencia. Tengamos el caso que alguien siente un arranque de ira, por ejemplo, contra otra persona. Entonces la ideoplastía está en ese caso en la forma de la persona, forma metafísica. Quiero decir, toma forma en la región del plexo, es decir, se forma un yo en la región del plexo solar, en la región del vientre. Se forma, ¿cómo? Mediante el abominable órgano Kundartiguador, o mejor dijera, mediante el fuego Kundartiguador. Y después de que toma forma en esa región, surge a la existencia como un yo, quedando encerrada en ese yo una sustancia, la conciencia. Así es como los yoes en la región del vientre surgen, así es como nace el yo, el mí mismo, que no es más que una suma de yoes, un conjunto de entidades siniestras que personifican a nuestros errores, un grupo de negras entidades entre las cuales está embotellada la conciencia. 149. Maestro, considero que para acabar con ese siniestro órgano Kundartiguador, de acuerdo a sus sabias enseñanzas, la única manera de destruirlo es disolviendo el mismo ego y trabajando en la forja de los cíclopes, en hogares legítimamente constituidos. Bueno, hay que entender. Indudablemente que la palabra Kundalini, o sea el fuego solar dirigido hacia arriba, a lo largo de la espina dorsal,
nos lo está diciendo todo. Kundalini se compone de dos palabras. Esa es una palabra compuesta. Kunda nos recuerda al abominable órgano kundartiguador y Lini significa fin, de manera que Kundalini significa fin del abominable órgano kundartiguador. Cuando un hombre despierta el Kundalini, cuando lo hace subir por la espina dorsal, entonces le viene el fin al fuego ese, abominable, del órgano kundartiguador. Termina el kundartiguador. 150. Maestro, hice la pregunta de trabajar en hogares legítimamente constituidos, porque es bueno la aclaración de esto, puesto que algunos pueden creer que se puede practicar magia sexual con cualquier dama. Entiendo tu pregunta, mi caro hermano. Es claro que la Madre Divina Kundalini no va a premiar a los adúlteros. La serpiente sagrada de nuestros mágicos poderes sube por la espina dorsal de acuerdo a los méritos del corazón. Pero no es una serpiente automática, mecánica y responsable. No, mi caro hermano. Para que la serpiente suba, se necesitan méritos del corazón. Si uno practicara magia sexual con cuanta mujer pasa por la calle, es claro que sería un adúltero. Se convertiría uno en un tántrico negro. En ese caso, la Kundalini no subiría jamás por la espina dorsal. Si uno se uniera sexualmente a una mujer, así porque sí, pero sin amarla, como algo técnico, frío, mecánico, es obvio que la Kundalini no se presta a esa clase de actos criminosos contra el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, se puede practicar magia sexual con XX, cualquier dama, pero sin amarla, únicamente por un contrato para trabajar con el propósito de hacer subir la serpiente? Esos se equivocan, porque la Kundalini no se presta a esa clase de contratos adúlteros y sucios. Para que la Kundalini suba por la espina dorsal, se necesita verdadero amor entre el hombre y la mujer. Por eso es que la magia sexual no se puede practicar sino entre esposo y esposa, en hogares legítimamente constituidos. Eso es todo. 151. Disculpe, maestro. En algunas ocasiones que he querido relajarme y he utilizado cualquier sistema de relajamiento, ya sea el de los enanitos que salen del cuerpo, o ya sea el conteo del 1 al 10. Sin embargo, a veces debido al ajetreo del día no puedo relajar bien el cuerpo porque estoy siempre pensando en los problemas de la mente. Como es necesario estar relajado para analizar lo que surge en la pantalla de la mente, ¿cómo podría siquiera lograr el relajamiento para comenzar a hacer eso? Bueno, el relajamiento, mi caro hermano, es la técnica para dejar el cuerpo físico como se debe dejar a modo de que no estorbe. La meditación es otra cosa, ¿verdad? No confundamos una cosa con otra cosa. Yo no aconsejo sistemas muy complejos para el relajamiento. Mientras menos complejidad, tanto mejor. Sencillamente, sentarse o acostarse en las posiciones que ya dije, soltando bien brazos y piernas, y eso es todo. Pero soltándolos en forma que ningún músculo moleste. Eso es lo indispensable, que ningún músculo quede en tensión. Una vez que estemos absolutamente seguros de que ya el cuerpo está relajado, olvidarnos de ese asunto y no pensar más en eso porque se podría convertir eso en otra traba más para la mente. ¿Y para qué crearnos más trabas? Cuando uno ya relajó el cuerpo, debe olvidarse del cuerpo, hacer cuenta que está desencarnado, no pensar más en cuestiones del cuerpo. 152. Maestro, yo considero que la mente es el instrumento que utilizamos para comprender nuestros defectos, pero debido a sus limitaciones, no podemos profundizar hacia la honda significación de los mismos. Le agradecería sus palabras al respecto de cómo llegar a esa honda significación. La comprensión es la comprensión, y nada tiene que ver con la mente. La comprensión va más a fondo, mi estimable hermano. Debemos equilibrar el ser y el saber, ¿verdad? Cuando el ser está más grande que el saber, más desarrollado, más poderoso,
Pues es obvio que entonces puede surgir de allí el santo tonto, ¿no? Porque le falta sabiduría. Y cuando, a su vez, el saber es exorbitante y el ser está sin desarrollo de ninguna especie, entonces es peor. De allí viene el bribón. Así pues, no confundamos la gimnasia con la magnesia. La comprensión es de fondo, pertenece a la conciencia, consiste en el equilibrio perfecto del ser y del saber. Eso es todo. 153. Maestro, disculpe. Siendo indispensable la comprensión de cada yo para ser eliminado, ¿podría ponernos usted un ejemplo de lo que es la comprensión de un yo determinado? Porque en eso de comprensión hay muchas escalas, y si bien es importante tener el concepto claro de lo que se llama comprensión de fondo, agradecería un ejemplo. Bueno, ciertamente estamos aquí hablando detenidamente sobre la práctica de meditación generalizada para lumiciales. Otra cosa sería la práctica de meditación para la disolución del yo. Ese ya es un asunto diferente, ¿verdad? Empero, ciertamente, debo decirle que hay distintos grados de comprensión. Yo entiendo por comprensión de fondo cuando uno ha llegado a aprender, a capturar la honda significación de tal o cual cosa, o de tal o cual defecto de tipo psicológico. Empero, cuando uno no ha llegado así tan lejos, cuando tan solo comprende el proceso, por ejemplo, de la ira, o del egoísmo, o el odio, y nada más, pero no ha capturado realmente su íntimo significado de fondo, hay cierta comprensión, pero no es la comprensión de fondo, es la de superficie. En todo caso, en esto de la comprensión hay muchos y muchos grados, escalas y escalas, sistemas y sistemas, diversos niveles, porque muchas veces uno ha estudiado un libro y cree que ya lo comprendió, y lo lee un año después y resulta que se da cuenta de que no lo había comprendido. Habéis visto, por ejemplo, mi libro, El Parsifal develado, ¿verdad? Ese es un libro para estudiarlo durante toda la vida. Sin embargo, hay muchas gentes que creen que ya lo comprendieron, pero cuando lo vuelven a leer, se dan cuenta de que les faltaba comprenderlo más. Y si repiten la lectura años más tarde, se dan cuenta de que no habían entendido nada, que les faltaba todavía comprender. Total, que esto de la comprensión es algo muy elástico. Me pedís ejemplos concretos sobre comprensión. Con el mayor gusto voy a citar nada más que uno, experimentado en mí mismo, porque me gusta hablar sobre lo que yo mismo he experimentado. Por ejemplo, cierto día, metido bajo tierra, dentro de la cámara de reflexión del Summum Supremum Sanctuarium, me propuse, mis caros hermanos, comprender aquella estancia de Dician, donde se nos habla del primer instante relacionado con la fecundación de las aguas caóticas. Intelectualmente, siempre había entendido que el fuego hace, fecunda a las aguas de la vida, eso es obvio. Intelectualmente, había comprendido que el tercer logos fecunda las aguas caóticas en el amanecer de la existencia para que surgiera el cosmos. Mas no había aprehendido su honda significación. Necesité de la quietud y el silencio de la mente. En esos instantes me visitó la maestra Elena Petronila Blavatsky y me dijo, el tercer logos dijo a su esposa, id, fecundad la materia caótica para que surja la vida, empero tú verás. Ella me narraba eso, sí, pero faltaba algo más, revivir yo aquello, revivir ese drama, y lo conseguí a través del Samadhi. Fui testigo de la aurora de la creación, vi el instante en que el primer logos emanó de sí mismo al tercero. Vi el instante en que el primer logos ordenó al tercero diciéndole, ve y fecunda a tu esposa, la materia caótica, para que surja la vida, empero tú verás. Fui testigo de esa escena, y es obvio, entonces, hubo aprehensión de su honda significación.
el anciano aquel se inclinó reverente, vestido con un manto azul, y luego inició el gran trabajo con los rituales del fuego. ¿Me habéis comprendido? En el primer caso, solamente había información intelectiva. En el segundo, había aprehensión de fondo. En el primer caso, había comprensión puramente informativa o intelectiva. En el segundo, verdadera comprensión de fondo. 154. Disculpe, me refería a la comprensión de un yo. Usted menciona en el Parsifal develado sobre la profunda comprensión del yo de la ira. Menciona algo que no recuerdo. ¿Pudiera ser tan amable de explicarnos esa comprensión? Indudablemente, por ejemplo, podemos nosotros comprender lo que es la ira, saber que tenemos ira, haber comprendido realmente todos sus procesos psicológicos en nosotros, cómo se desarrolla la ira, cuáles son sus orígenes, por qué surge la ira en nosotros en un momento dado, etc. Y, sin embargo, a pesar de haber comprendido, no haber logrado capturar la honda significación de la ira. Cuando uno ha captado la honda significación de la ira, pues todo cambia. Por ejemplo, supongamos que vas manejando tu automóvil y alguien con otro automóvil choca contra ti. Claro, tú tienes un momento de arranque de ira y eso te incomoda, ¿verdad? Llegas a casa, meditas a qué se debió, posiblemente descubres que esa fue falta de paciencia, falta de serenidad tuya, falta de dominio de sí mismo, nada más. Hasta ahí habéis comprendido. Capturar la honda significación de aquella ira es algo que va mucho más lejos. Porque si tú capturas la honda significación de aquella ira, puedes descubrir que ella, en sí misma, no es más que el resultado de la ignorancia. Vienes a descubrir con asombro místico que tal choque pudo haber sido producido por la ley del karma, pero que tú ignorabas la ley del karma, que ignorabas que debías esa deuda kármica. Si llegaras a saber eso, es haber captado la honda significación. ¿De qué? De la ira. Sí, de la ira. Descubriste que esa ira había tenido base en la ignorancia, que ignorabas la ley del karma. Al ver cómo se procesa el karma, al leer en los registros akáshicos de la naturaleza. 155. ¿La tercera cámara servirá para tener más fuerza? Es claro que en tercera cámara recibimos fuerza, porque realmente en la sala de meditación se establece un vórtice de magnetismo extraordinario. Nos cargamos, por decirlo así, de electricidad trascendente, para seguir con firmeza en nuestras prácticas esotéricas. En casa debemos aprovechar la fuerza que hemos acumulado y practicar con intensidad la meditación. Es obvio que en la sala estamos muy asistidos por todas las fuerzas magnéticas. También es cierto que en casa dependemos de nosotros mismos y de la ayuda de nuestra divina Madre Kundalini. Las técnicas pueden ser iguales, tanto en casa como en la sala de la meditación. Pero en cuanto a la relajación, sí hay una diferencia, porque uno en su casa puede tranquilamente acostarse en el suelo, si quiere en la posición flamígera, o savasana, o en su cama, etc. Ya cambia la cuestión. Mientras que en el umicial solamente puede estar sentado. En cuanto al estudio sobre nuestros defectos psicológicos, el estudio del yo, del mí mismo para disolverlo, bueno, también puede hacerse en tercera cámara, meditaciones de ese tipo. Pero en esta conferencia no quiero propiamente dirigirme a eso. Únicamente quiero decirles a ustedes que en la casa puede uno meditar profundamente en los yoes, es decir, primero descubre un defecto y luego trata de comprenderlo a través de la meditación en casa. Mas no quiero, como digo, enfrascarme en este asunto hoy, porque el objetivo de esta plática es la meditación de tercera cámara. Y el temario que hoy estamos estudiando es el de la quietud y el silencio de la mente. Para no confundirnos, no quiero mezclar una cosa con otra.